¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Aquí en estas miradas de mujer, miradas intensas de mujer en este ciclo de la sed y el agua que nos está dando muchísimas satisfacciones y así lo están corroborando ustedes con la audiencia permanente y creciente que mucho agradecemos. En 1985, Uruguay ratifica la Convención Americana de los Derechos Humanos, conocida habitualmente o vulgarmente o popularmente como el Pacto de José de Costa Rica. En 1986 se aprobó la ley de caducidad. Luego vienen dos plebiscitos que tienen distintas interpretaciones, porque los plebiscitos no pueden ratificar las leyes. Por lo tanto, hay un malentendido popular y general, a veces intencional. En el 2006 se aprueba la ley de desaparición forzada, que estaba implementada dentro del Estatuto de Roma. O sea, firma el Estatuto de Roma, entre las figuras que tiene el Estatuto de Roma es la desaparición forzada, recién en el 2006. En el 2009, un hecho bien interesante que se olvida habitualmente, la Suprema Corte de Justicia de nuestro país declara inconstitucional la ley de caducidad. En el 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el asunto Hellman, Estado uruguayo Hellman, ratifica, expresa que los plebiscitos, o nos recuerda que los plebiscitos no conceden legitimidad frente al derecho internacional. En mayo, ahora, del 2011, naufraga la ley interpretativa de la ley de caducidad. Y ahora, en estos días de este mismo año, tenemos la declaración de la Suprema Corte de Justicia, en mayoría, no unánimemente, que no reconoce la desaparición forzada. Aquí hay algunas cosas que merecen ser analizadas por esta mujer, por esta mirada de mujer muy especial que ha venido trabajando constante y firmemente en estos temas y que muchas veces olvidamos pensar un poquito en quién es este personaje y desde dónde ha vivido esta mujer estos asuntos políticos tan importantes para los derechos humanos y para la vida constitucional de nuestro país. Adelante entonces con este informe de presentación. Mirta Guiance nació en José Valle y Ordóñez, departamento de La Valleja, en enero de 1945. Es canaria por adopción, ya que toda la familia se mudó a Las Piedras mientras Mirta cursaba Facultad de Derecho. Es abogada y trabaja en el Ministerio Público desde hace 43 años. Ha ocupado todos los cargos del escalafón, desde administrativa, secretaria letrada, fiscal departamental y desde 1994 fiscal nacional. En 1980 fue destituida por el gobierno de facto, pero en 1986 volvió a ocupar su cargo. Está casada hace 43 años, tiene 3 hijos y 4 nietos. Bienvenida, Mirta. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo es un día de Mirta Guiance? Es un día agitado, generalmente empiezo con llevar a mis nietos a clase, lo traen a casa en la mayor parte de los días. ¿Cuántos nietos? Los dos mayores. Los dos mayores. Los dos mayores porque la madre es profesora de secundaria y tiene que salir temprano para el liceo. Y después empezamos la jornada con mi marido, cada cual tiene lo suyo y mi marido generalmente me hace de chofer y me acompaña y él a su vez tiene sus quehaceres, o sea que estamos siempre corriendo para un lado y para el otro, ¿no? La decisión de vivir en Las Piedras. Bueno, la habían tomado mis padres y mi padre no quería vivir en Montevideo porque como él es de afuera, es del interior, no quería vivir en Montevideo. Después ellos se fueron y quedamos, Las Piedras ya tiene su identidad, es un pueblo y bueno, nos sentimos a gusto ahí. Después conocí a mi marido en Buenos Aires, cuando nos casamos nos quedamos a vivir ahí y ya somos pedrenses por adopción. ¿Qué tiene de bueno vivir allí?
Y es un lugar en el que nos conocemos todos en el centro, uno puede ir a la feria, puede salir, puede conversar, puede tener un grupo de amigos. Es decir, es un lugar como cualquier pueblo de afuera, ¿no? Por lo menos en el centro, ¿no? En la parte donde nosotros nos relacionamos. Por ejemplo, el hecho de ocuparse de los temas de derechos humanos, ¿desde cuándo nace y cómo se reafirma en Mirta Giance? Bueno, yo diría que ocuparte de los derechos humanos, estamos hablando de los hechos ocurridos en dictadura. Y profesionalmente esto apareció en mi fiscalía con el caso de Elena Quinteros, que el doctor Pablo Chargoña lo presentó, creo que en el 2001, y empezamos a trabajar en ese tema. Si los civiles no estaban comprendidos en la ley de caducidad, sí, en ese momento la privación de libertad, que fue la figura que aplicamos, era un delito permanente. Y fue el primer procesamiento el de Juan Carlos Blanco. Después se fueron dando distintos casos, muchos de ellos ya estaban en mi fiscalía por ser una fiscalía antigua, porque casos iniciados en el 85 que salieron a luz cuando los familiares los sacaron del archivo, como por ejemplo el caso de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Guailo. ¿Se necesita decisión humana, política, jurídica, compromiso con qué cosas, con qué valores para hacer esto? Porque está la ley de caducidad y a pesar de la ley de caducidad, que muchos han interpretado como un obstáculo que, bueno, que divide y que entorpece la búsqueda Sí. de pruebas, etcétera, y las figuras jurídicas que se necesitan. A pesar de eso, José Gabazo está en la cárcel, Jorge Silveira, Ricardo Medina, Ricardo Arabe, Ernesto Rama, Gilberto Vázquez, de los que me acuerdo, Luis Maurente, José Sande Lima, Gregorio Álvarez, Juan Carlos Lacerda, Ernesto Soca, Lacervó, Ernesto Soca, de los que me voy acordando. Bueno, yo creo que el compromiso tiene que estar en la función desde el principio, no para estos casos, sino para todos los casos. Es decir, el que no asuma el compromiso cuando tiene la vocación de pertenecer a un sistema de justicia, entonces que se dedique a otro menester. Porque nosotros tenemos, me parece a mí, que aplicar la ley como corresponde, interpretándola de acuerdo a nuestro leal y saber y entender, pero siempre siguiendo estrictamente la ley. Y la ley de caducidad admitía interpretaciones que hasta ese momento no se habían hecho. Por ejemplo, los civiles no están comprendidos en la ley de caducidad. Por ejemplo, los mandos no están comprendidos en la ley de caducidad. O los hechos acaecidos fuera del país no están alcanzados por la ley de caducidad. Esas fueron interpretaciones que permitieron ir horadando la ley o tomando casos que se podían haber interpretado de esa manera antes. Hubo, sin embargo, interpretaciones del Poder Ejecutivo, como en el caso de Michelini y Gutiérrez Ruiz, el primer gobierno del doctor Sanguinetti, que dijo que estaban comprendidos en la ley. Sin embargo, eso fue variado después, pero es obvio que en cuanto a la persecución de los civiles, ya en la época del doctor Sanguinetti, los civiles no estaban comprendidos en la ley y podían haber sido perseguidos. Tal vez faltó en aquel momento, no sé, hubo desaliento de los familiares, hubo desaliento en general de la gente cuando se dio el primer plebiscito, cuando la Corte de 1988 declaró constitucional la ley. Entonces hubo un desaliento que llevó a que no se promovieran más juicios. Pero una vez que empezó a formarse una nueva doctrina, digamos, yo creo que ahora hay mucha gente que está en ese camino, digo, de buscar cuál es la interpretación adecuada de la ley. ¿Mirta Giance es vengativa? No soy vengativa. Pero se le ha acusado. Sí, no, pero eso son no sé, si en este país hubiera gente vengativa, por supuesto que hubieran pasado cosas terribles, pero creo que en este país a nadie, ni siquiera
a un militar, a un torturador, nadie lo ha tomado por la calle o lo ha golpeado o lo ha insultado, sencillamente se ha tolerado eso durante toda la vida, así que esto no es venganza, es justicia. Cuando usted ve que están en determinadas condiciones en la cárcel Domingo Arena, ¿qué piensa? Y que todos los presos tendrían derecho a estar en buenas condiciones, digo. No es que esas personas estén en condiciones privilegiadas. Todos tendrían derecho a estar en celdas con suficiente espacio, tendrían que tener lugar a recreación, tendrían que poder trabajar. Los presos de Domingo Arena no trabajan, pero eso es otra historia. Generalmente son personas mayores. Se dice que trabajan. Son personas mayores. Bueno, escriben. Escriben y además creo que ha aparecido, a usted le ha robado más de una vez. Sí, bueno, pero eso es otro tema, no creo que trabajen por ese lado. No creo, claro, porque dicho así. No, pero ¿no han aparecido algún material suyo de alguna... Yo en realidad en la computadora tenía así todo el material, tengo respaldo, pero ya había sucedido que en una ocasión una hija de uno de los procesados había ingresado con material en el cual había listas de personas, listas de determinados organismos, claves de la policía, y estábamos clasificados, ¿no? Por ejemplo, yo estaba clasificada como la principal enemiga de la fuerza dentro del sistema de justicia. Digo, o sea, que ellos escribirán, pero tienen su derecho, ¿no? Sí. Tenían sus computadoras y eso quedó en esa situación, no pasó nada. ¿Ese tema le ha provocado miedo? ¿Se ha sentido amenazada? No me he sentido amenazada, pero realmente es incómodo, por ejemplo, que entrar a mi casa y encontrar todo en esas condiciones en que lo encontré, encontrar que solo me habían robado la computadora, en Punta Rubia encontrar que solo me robaron la computadora cuando yo estaba durmiendo más o menos a 2 metros de mi cabeza. Es decir, pensar que una persona estuvo parada al lado de mi cama para sacar la computadora no es cómodo, ¿no? ¿No se sintió nunca intimidada? No me he sentido intimidada. ¿No pensó en sus nietos? No sé, no he pensado en mis nietos porque no creo que en este país se llegue a ese tipo de cosas, sí que puedan tratar de intimidar o que tratar de que uno sea parte de las cosas, eso puede ser, pero no lo puedo asegurar. Le propongo una pausa. Ya venimos, amigos.